Por fin, aquí están. Los encontré en mi neceser epistémico. Un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Estos papeles creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Es hora de que el resto del mundo oiga las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítanme servirme un trago. Acomodarme un poco. Y escuchen lo que tienen para decir. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos, viendo al cactus que tengo en la ventana y tomando una cerveza lista para traspapelarse con las nuevas entrevistas, les hablo Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. En este episodio vamos a seguir con la entrevista de Paul Feyerabend, realizada por Per Vittorio Hosle para la TV italiana. Así que, bueno, sigamos con el tema. Entrevistador: ¿podría hablarnos del papel de las hipótesis y las teorías de la ciencia? Feyerabend: ya sabes, una de las dificultades que indujo a Newton a pensar que Dios interfiere en el orden de los planetas fue la llamada gran disparidad entre Júpiter y Saturno. Parecía que a lo largo del tiempo, Júpiter y Saturno se alejaban cada vez más entre sí. Pero teniendo en cuenta las observaciones antiguas de los observadores babilónicos conocidos a través de Ptolomeo, Newton sabía que en la antigüedad el sistema planetario era más o menos lo mismo que hoy en día. Por otro lado, la tendencia del alejamiento recíproco era algo innegable. Así, Newton concibió la idea de que Dios periódicamente regulaba el sistema planetario. Otros decían, por otro lado, utilizando la misma teoría de Newton, que al final se iba a encontrar un fenómeno que iba a poder explicarse por medio de la física sin ninguna intervención divina. Esto tomó más de 200 años para llegar a encontrar una explicación, pero nunca se llegó a pensar que la dificultad podría llegar a ser resuelta completamente. Las dificultades pueden permanecer por muchos siglos y por alguna razón metafísica se puede seguir creyendo que una teoría sea correcta hasta que finalmente se descubra que esa es efectivamente correcta. Otro ejemplo es la historia inicial de la mecánica ondulatoria. Por bastante tiempo, Schrödinger creía que eran las ondas, que las partículas elementales tenían una naturaleza ondulatoria. Y sobre esta base elaboró el espectro de nitrógeno en clave relativista, teniendo en cuenta los descubrimientos de Einstein. Pero llegó a valores incorrectos respecto a los cuales estaban perfectamente asumidos en el caso del espectro. Y entonces, ¿qué hace Schrödinger? ¿Se retracta? No dice me equivoqué, da un paso atrás, por el contrario dice no trabajaré con las categorías de Einstein, pero sí con las categorías anteriores a Einstein. Por así decirlo, utilizó una teoría peor respecto a lo que la mayoría de la gente abrazaba en su época. La teoría peor dio, sorprendentemente, mejores resultados que la teoría mejor, explicada bastante más tarde. Así, la idea de que cuando más adelante encontramos una prueba que contradice la teoría anterior y que entonces hay que renunciar a la teoría previa, esto no puede permanecer en pie. A veces esta actitud nos ha llevado a algunas partes, pero otras veces no. Lo que hay que hacer es decidir caso por caso. Esto significa que es preciso conocer bien el caso en cuestión. Es útil para este fin tener, por así decirlo, un cuadro de instrumentos, una reserva de reglas metodológicas. Reglas dispuestas en orden alfabético. Aquí va a aplicar esta regla o la otra. Eso es muy útil. Y sobre esto, reseño a la regla de Popper que introdujo en el cuadro de instrumentos. La regla de falsación fue una adición muy útil, y su error, el de Popper, fue el de considerarla el único instrumento apropiado, el único medio útil para verificar las teorías. Ahí está su error. Tenía que haber dicho, por el contrario, aún no hemos acabado con nuestra reserva de instrumentos.
La regla de instrumentos nunca es rígida, los viejos métodos nunca se abandonan, nunca hay que pensar que el mismo cuadro de instrumentos o un instrumento dentro de ese cuadro va a ser el único verdadero. Es preciso, por otro lado, usarla, ampliarla, a veces ignorarla, según el caso. Por otro lado, el caso de comenzar el estudio o a estudiar la psicología antes de entrar en contacto con las personas y buscar después acercarse a ellas, aplicándoles las reglas de la psicología aprendida. Es mejor ir directamente al encuentro del ser humano y ver que muchas de las reglas de la psicología tampoco se adaptan perfectamente a las personas reales. Algunos dirán, esta teoría es bastante mala, mientras que otros la consideran bastante elegante. Otros objetarán que la teoría más mala corresponde de mejor manera a los hechos. La réplica tiene que ser, precisamente por ser así, corresponde mejor a los hechos que la más elegante. Muchos esgrimen de este tipo de juicios y los resultados de la investigación son el fruto de juicios comparativos. Es decir, no quiero afirmar que existe una escala de evaluación, una puntuación, por así decirlo, de 1 al 5 que atribuyamos después a la teoría y que puede ser aplicada a todas las circunstancias. Como he dicho, a propósito de Jodrigues tenía razón, no renunciando a su teoría porque era bella. Para él, la belleza de las expresiones matemáticas en la teoría era un criterio importante. Algunos dijeron, esta teoría no me gusta, es una teoría mala, no es muy coherente, corresponde bien, no corresponde, quiero lo mejor, etc. Juicios de estos tipos son muy recurrentes, pero ninguno de ellos puede ser justificado de manera general. Se puede justificar solo en casos específicos, pero siempre teniendo en cuenta las propias preferencias. Hay personas empiristas que, por ejemplo, dicen que una de las diferencias entre los médicos y los biólogos moleculares es que los biólogos moleculares quieren tener un conocimiento universal de ciertos fenómenos de la biología humana, mientras que los médicos quieren conocer cómo funcionan las cosas en los casos específicos. ¿El conocimiento del médico es entonces más disperso que el del biólogo molecular? Por otro lado, el conocimiento del biólogo molecular procede más por aproximaciones simples y simplificadores que el médico. Bueno, así bajo ciertos aspectos quizás el médico es mejor que el biólogo y en otros aspectos el biólogo es mejor que el médico. Los juicios se construyen por continuación. Lo único en lo que no creen no puede realizarse. Esto es, hay que justificar de manera general juicios comparativos particulares. Así, no importa lo que ocurra, siempre nos vamos a ver obligados a ver caso por caso. Entrevistador. En efecto, el problema general de la teoría de la ciencia está en el hecho de que existen al menos dos criterios generales que pueden encontrarse en contradicción entre sí. El primero es el criterio empirista tradicional. La teoría corresponde a la realidad. El segundo, que por mucho tiempo ha sido descuidado por la teoría tradicional de la ciencia, es el que podemos llamar el criterio de la coherencia lógica, de la simplicidad, de la belleza. El primero, el empírico, es un criterio de correspondencia. El segundo, el de coherencia, es un criterio de, oh sorpresa, de coherencia. Naturalmente no es para nada fácil cuando existe un conflicto entre estos dos criterios, decidir qué programa de investigación se debe sostener. Yo diría, sin embargo, que puede ser calificado como mejor la teoría que fuese capaz de satisfacer ambos criterios. Y en el caso de un conflicto entre ambos criterios, que se aferra a un instinto particular para diferenciar cuál de los dos ha sido violado de la manera más fuerte. Probablemente es este sexto sentido, este instinto, el que nos hace tender hacia uno o hacia otro en una situación específica, el que ha hecho que algunos grandes científicos sean verdaderamente grandes. ¿Concuerda usted, profesor Feyerabend, con esta descripción? Feyerabend. Pienso que hay científicos que no comparten ninguno de estos criterios, sino que tienen en mente algo totalmente distinto. Aquí vale lo que vale, a propósito de la posición del hombre en el universo. Si se cree que el hombre está en una posición tal por la cual la vieja cuestión de la verdad es para él algo evidente. Quiero decir, que ha existido un Dios benévolo creador que no ha hecho del universo un paseo de universales, sino que lo ha construido para que el hombre pudiese hacer algo. Eso estará más inclinado a una visión empirista. Si, viceversa, según los agnósticos se piensa que Dios está lejísimo, que el universo que nos envuelve es un engaño, por así decirlo, de las ideas abstractas y distantes, pensaremos que los sentidos del hombre no están hechos para descubrir la verdad. Depende entonces siempre de un amplio fondo metafísico si uno está inclinado a este o aquel otro criterio. Pero en muchos casos la ciencia no compara ni este ni otro criterio. Podemos encontrarnos enfrente a un problema en el sentido de Kuhn, algo no muy importante pero que fastidia y que se quiere resolver. Entonces, si se transita por vías extrañas, nos está pidiendo coherencia o correspondencia, ya que el problema lo haría muy limitado. Pero al final siempre se llega a una buena solución. En cambio, la gran alternativa que usted me propone tiene sentido en tanto en cuanto la alternativa entre dos proposiciones parte de la idea de que el hombre es el centro del universo.
El hombre se ha colocado cerca de un Dios benigno que lo lleva cerca de aquello que sucede, una especie de bastardo que lo pone lejos de cada cosa sin que él pueda fiarse de sus sentidos. A nivel metafísico la pregunta es plausible, mientras que en la praxis científica algunos pueden estar influenciados pero otros no. Algunos pueden no estar influenciados por ningún criterio y aún así conseguir éxito, al igual que aquellos que sostienen algún tipo de metafísica. Por eso yo no le daría mucha importancia a esta alternativa, a no ser que sea a un nivel metafísico muy general y no estrictamente para las ciencias. Esta historia del instinto de los grandes científicos me impresiona cuando pienso en cuántos científicos cualificados como grandes por alguno de sus logros, a fuerza de usar su instinto, acaban al final por quedar con nada. El Einstein tardío es un ejemplo. Después de haber realizado grandes logros en cada sector en los cuales él fue un gran científico, buscó elaborar una teoría del campo unificado pero sin éxito. Se decía, se está volviendo viejo, ya no es capaz de usar sus propias ideas, no es capaz de captar las nuevas ideas. Existe por lo tanto un instinto de los grandes científicos que no lleva a ninguna parte. Newton ha sido probablemente, y no se sabe lo suficiente, uno de los máximos científicos de siempre, si se considera también su investigación en los campos de la alquimia, de la teología, de la física, de la cosmología y prácticamente en cada sector del saber humano. Pero incluso siendo el gran científico que era, avanzó con las ideas que según él decía que los planetas se movían de acuerdo al dictado de Dios. Enseguida nosotros decimos, qué idea tan ridícula, y quizás por esta idea tenía en ese momento pruebas empíricas y también argumentos teológicos. Para Newton, Dios no era un principio, era una persona, un padre que toma personalmente cuidado de sus criaturas. Esto significaba que el universo no era algo que Dios construyó en su tiempo libre para luego tirarlo por ahí, como pensaba Leibniz, sino que era algo sobre lo que él permanecía siempre con amor. Dios es un padre, afirma el propio Newton, y nuestra relación con él es de subordinación y no de reconocimientos de principios. Ha habido un gran número de científicos que han hecho hipótesis variadas. Galileo fue un gran científico que hizo las hipótesis apropiadas sobre algunos aspectos. Esto no quiere decir que en general los grandes científicos hacen hipótesis apropiadas. Ellos fueron afortunados, nada más. Cuando se lee cualquier libro sobre los distintos tipos de argumentación sobre la existencia en los tiempos de Galileo, estas provienen de Aristóteles. La demostración, la dialéctica, la retórica. La demostración es el tipo de argumentación con la que se establece la validez de una afirmación en términos absolutos. La dialéctica comporta la discusión entre individuos de opiniones diversas sobre algún asunto sobre el cual no se llega a la conclusión. La retórica trata de aquel tipo de argumentaciones que trabajan sobre las debilidades del oponente, que busca su fragilidad psicológica y que por tanto busca ganarlo. Todo esto son formas de argumentaciones válidas. El autor del libro, y acá yo hago una nota al pie porque es inaudible el audio original, pero por lo que explica posteriormente Feyerabend, especulo que se está haciendo referencia no a un libro sino al artículo de 1927 de Leonardo Olszewski, anticuario y editor. El artículo se llama Galileo y su tiempo, historia de la tortura científica al lenguaje moderno, pero que no tiene traducción, el texto original está en alemán. Así que frente a eso, vuelvo a repetir, haciendo alusión al texto de Olszewski desde la descripción de Feyerabend. El autor del libro, Leonardo Olszewski, ha calculado el porcentaje relativo a los tipos de argumentaciones usadas en el periodo de la Revolución Copernicana, descubriendo que en el tiempo de Galileo, en el que el autor se concentra, el porcentaje de argumentaciones retóricas crece mucho, no solo en el mismo Galileo, sino también en sus adversarios, y que indica que se trataba de un caso que no podía ser manejado con métodos más rigurosos de argumentación. Era un caso difícil, un caso de fe o no fe sobre el cual se apostaba algo. Galileo descubrió la solución correcta, es decir, algo que más tarde sería utilizado por Newton para que aclararlo. Lo que Newton afirmaba sobre el universo era bastante diferente a lo que afirmaba Copérnico. Por ejemplo, no había esferas celestes. Copérnico fue abandonado en el mismo momento en que fue aceptado. Cuando finalmente la visión copernicana tuvo argumentos positivos a su favor, fue abandonado porque entre medio había habido nuevos descubrimientos. Pero ya en el tiempo de Galileo la visión copernicana se estaba debatiendo con notables dificultades. En una situación de este tipo tiene sentido para un científico decir, no hay que pensar en la dificultad. Esta es por ahora la apuesta correcta, trabajemos sobre esta y al final tendremos éxito.
Eso es lo que hace Galileo. En una situación de este tipo hay que mantenerse en una línea con los seguidores y conquistar a los demás, no necesariamente con argumentos científicos, sino quizás con argumentos retóricos, que eso es lo que hace Galileo. En mi libro decía que su comportamiento era del todo legítimo. Muchos científicos también en épocas recientes se han comportado de la misma manera al encontrarse con dificultades, solo para mantener sujeto al movimiento y hacerse progresar. Para demostrar que en el fondo la propia visión es correcta, sirve el movimiento retórico o una investigación detallada. Por ejemplo, Tycho Brahe resolvió casi todos los problemas de los Ptolomeicos, pero Galileo nunca habla de Tycho Brahe. Esto es una estrategia retórica. Galileo nunca ataca a Tycho Brahe. Para Galileo, Tycho Brahe no existe. Tycho Brahe estaba aceptado por la Iglesia porque la Iglesia podía estar de acuerdo con los resultados de sus observaciones y estos resultados mantenían a la Tierra en el centro del universo. Por esto, la Iglesia defendía a Tycho Brahe. Galileo no habló nunca de él, si no fuese sino para releerlo y liquidarlo. Estaba claro que se trataba de una estrategia del todo retórica. A este propósito, consentidme llevarme el discurso sobre una cuestión totalmente distinta. Lo que me interesa es que la Iglesia hizo una elección sobre el punto de vista a aceptar y Galileo hizo una elección diferente. Galileo decía, la elección que he hecho debe ser separada de la teología porque partirá solamente desde el ámbito de las ciencias. Galileo rechazaba cualquier autoridad extracientífica que dijera qué visión del mundo debía ser aceptada. No estoy de acuerdo con esto porque sí, porque una parte hay un programa de investigación como el de Galileo y por otra parte hay un programa de investigación más amplio, como el intento de tener una buena convivencia social que sea o no del tipo republicano o democrático. Si un cierto tipo de programa de investigación de rango reducido es un programa o es parte de un programa de investigación más grande y la teología de la época se puede hablar como un programa de investigación, entonces el programa de investigación más pequeño tiene que adaptarse a este programa más grande y no al revés. Entrevistador. Uno de los aspectos más novedosos en su obra es siempre, para mí, cada vez que leo los libros, la crítica que usted hace de la pseudo-seriedad de la vida académica que domina el mundo. Pero particularmente en Alemania, donde los profesores tienen fama de ser demasiado serios. Usted ataca la exagerada valoración que gozan estos grupos sociales y el poder que tienen en nuestra sociedad. Una de las tesis más interesantes en su libro es que como la ciencia moderna ha debido separarse de la Iglesia para garantizar la libertad y la autonomía de los propios ciudadanos, por lo tanto, también va a ser necesario separar de la ciencia y el Estado. ¿Puede explicarnos más en detalle cómo ve usted esta separación entre Estado y ciencia? Bien, la separación entre Estado e Iglesia significa, a mi parecer, que en las escuelas públicas financiadas por Estados no se enseña la religión. Puede enseñarse en las escuelas privadas, puede enseñarse a través de otros canales especiales y lo mismo debería ocurrir con las ciencias. Deberían también ejercer mayor control público del uso del dinero destinado a las ciencias, a los proyectos científicos. Mientras tanto, he aquí lo que ya sucede. En un artículo sobre la financiación se habla de un tipo de distanciamiento público de cara a sostener determinados programas científicos, de suerte que el personaje que ha encargado el programa tiene derecho de asignar, este es el término técnico, una suma de dinero para proyectos científicos considerados buenos solo porque dan dinero a su Estado. En estas condiciones, la idea del científico libre, independiente del ambiente, que persigue autónomamente sus propios objetivos, es verdaderamente irreal. Una figura de este tipo simplemente no existe. Me encantaría que la intervención pública fuese más sistemática y fuese realizada con ojo a las ventajas para la población del Estado. Unas ventajas no solo en términos financieros, sino en términos de productos creados por los científicos. Quisiese que por ahí fuese guiada la investigación científica. Pero esta guía, sin embargo, ya existe. No querría que se dedujera de esto que la ciencia debe ser enseñada y que aquello que la ciencia afirma, como está enseñada en la escuela, va a ser siempre aceptado. Estaría bien que, como la religión, fuese enseñada en cualquier parte por canales diversos o más periféricos. Así, debería enseñarse a todos los jóvenes. El mejor tipo de formación sería esta competencia en relación de chicos que mano a mano crecen y a los que se cuenta una gran variedad de historias, a los que les encanta escuchar historias de diversos géneros, contando historias diversas con cuestiones cosmológicas, científicas, de suerte que también se pueden contar cuestiones de cosmología mítica, puntos de vista religiosos, etc. Una vez hecho esto, se le explicará a los chicos: escuchad, estas son las convicciones más populares en la actualidad. Si queréis acertados, pueden mover en cierta dirección.
Así, cuando se hagan grandes, ellos podrán hacer cierto cuestionamiento de las causas y no solo en base a los hábitos de lo que se ha dado en su entorno. Creo que podrían ser también mejores científicos si fuesen capaces de ver los límites de la ciencia y conocer las alternativas de la ciencia, y que podrán sentirse inspirados de cualquier contenido de estas alternativas y que serían por lo tanto también mejores ciudadanos. Entrevistador: ¿usted estaría de acuerdo con la mayor parte de los fundamentalistas protestantes, los cuales creen que en las escuelas no se enseñe tan solo el darwinismo, sino también el relato creacionista de la Biblia? Feyerabend: sí, ¿por qué no? Si se llevan enseñando tantas cosas sin sentido en la escuela. Si pensamos en aquello que se escucha en el campo de la historia, a propósito de las guerras, etc., va juntas tantas inmundicias ahí. No creo que sea tan dramático si se usase un poco de aquella otra inmundicia, en caso de que se considere como tal, y que se ponga en circulación. ¿Por qué ser tan selectivo y decir que probablemente no podamos cuando de la otra parte se enseñan tantos otros disparates? Entrevistador: en este momento llegamos a una de sus tesis más populares, es decir, la famosa afirmación de que todo vale. Usted está interesado en la proliferación de teorías e interesado de tener, como decía hace poco, una rica variedad de flores, y quiere que superemos la limitación de un estúpido dogmatismo. Por otro lado, naturalmente hay fuertes objeciones contra este principio de todo vale. Si algo vale, no hay ninguna razón por la cual se debe investigar mejores alternativas. El resultado podría ser el dominio de una absoluta mediocricidad aceptada por todos, sin ninguna investigación de alternativas. En este caso, obviamente, no habría nuevas teorías. Y si aceptáramos la afirmación también en la praxis, se diría que no habría ninguna diferencia entre aquello que es moralmente legítimo y aquello que no lo es. Ahora, la pregunta que le hago es la siguiente. Cuando leo su libro por primera vez, probablemente su afirmación me irritó un poco, pero después, releyéndolo por segunda vez, pensé que debería asumir la afirmación e interpretarla en el sentido de lo que usted ha llamado dadaísmo intelectual. Es decir, significa que no solo no deberíamos tomar en serio todo aquello que los viejos profesores de la antigua teoría de la ciencia han escrito, sino también tampoco tomar en serio su afirmación, y que esto también acepta la autocancelación del todo vale, y que con esta afirmación usted quería evidentemente sacudir el terco dogmatismo, pero no desarrollar a su vez una posición dogmáticamente relativista. Feyerabend: no, déjeme comenzar desde un lugar totalmente distinto. Déjeme ilustrar la situación política actual. En todas partes del mundo la gente muere, es atropellada, tiroteada, muere por hambre, no tiene medicinas suficientes, muere por enfermedades, no tiene suficiente agua potable. Podrá existir también el que diga: nosotros no podemos interferir, esta es una cultura existente y no debemos tocarlas. Las culturas que han seguido una historia diferente a este modo de pensar, yo digo decididamente no. Donde hay miseria debe haber una interferencia, a veces una interferencia casi bélica. Pienso que los límites están cuando la gente comienza a sufrir. Ahí es cuando se piensa cómo debe ser pequeñada la interferencia. Uno de los tipos de relativismo que yo no sostengo es que hay culturas diferentes y que cada cultura es una auténtica entidad sostenida a la cual no nos podemos acercar con reverencia, o nos podemos acercar con reverencia pero nunca con violencia. Este es un principio extremadamente peligroso. También en un país como los Estados Unidos, cuando hay un peligro para los individuos y hay sufrimiento, se debe intervenir de cualquier forma porque está inmerso en un valor básico: el bienestar de los seres humanos por lo que respecta a la comida, la medicina, la paz, etc. El principio de que todo vale quiere encontrar aplicaciones solo en el interior de las ciencias, no en general. Pensemos en un científico que se toma muy en serio ciertos problemas y que quiere resolverlos. No se puede decir anticipadamente qué aproximación le funcionará. ¿Funcionará en el momento en el que se siga un experimento muy riguroso? ¿O funcionará en el momento en el que se haga una conjetura vaga y se proceda en base a ella? No se puede establecer con anticipación. Bueno, entonces déjenme comenzar en otros términos, no de la ciencia, es decir, desde el hecho de que existe una visión de las cosas sostenida por antropólogos desde hace mucho tiempo, especialmente aquellos convencidos de hacer investigaciones objetivas, según la cual las culturas son más o menos entidades estables que tienen un valor en sí mismas. Aquí tenemos a los que una y otra vez han sufrido las intrusiones de la civilización occidental en varias regiones, que muy de vez en cuando han provocado daños peores. Sostengo que debemos respetar las culturas, que no podemos interferir con ellas. Pienso que hay un límite como este, un límite señalado por el sufrimiento humano. Hoy en día, mucho sufrimiento provocado por la guerra, por la insuficiencia alimentaria, por la carencia de medicinas, de la falta de soluciones por aquello de líderes que no representan la cultura y que en vez de eso son tiranos ávidos de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, a mi parecer,
se encuentra el lugar donde la interferencia debe actuar más deprisa. No se puede aceptar que alguien diga es una cultura diferente, se matan entre ellos a su manera. No, creo que sobre este aspecto la humanidad es una sola y por lo tanto el sufrimiento debe ser eliminado. Muchas gracias. Así termina un encuentro con mi neceser epistémico. Ya traeré otra entrevista, otra conferencia, otra clase abierta de mi civilino archivo. Por lo pronto te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en Twitter, donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia mientras tomamos unas cañitas. O puedes ir a mi otro bar en Instagram, donde te convidaré sin falta una pinta epistémica de los modelos más clásicos de la epistemología. Y si lo tuyo es descansar, tengo mesones por todo el barrio, Facebook, Google Podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube, en donde tendrás algún maní filosófico, unas papas críticas y unas Scottish epistemológicas para chuparse los dedos que van por la casa. Salud y buenas ciencias.